Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Es un gran privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes una vez más para poder llevar el consejo de la palabra del Señor. Es un privilegio muy grande poder dirigirme a todos ustedes en diferentes lugares, ¿verdad? De que nos escuchan en El Salvador, California, Pensilvania, Virginia, Maryland, Washington, hasta donde llegue la señal. Es un gran privilegio saludarles a cada uno de ustedes en esta hermosa y bella noche. Hoy queremos hablar de un tema muy importante y vamos a hablar acerca del tema en la montaña de la transfiguración. En la montaña de la transfiguración. Y vamos a leer la Biblia, Mateo capítulo 17, verso 1 al verso 9. Dice la palabra del Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude y Él pueda dirigir nuestras vidas en esta tarde para poder predicar su palabra. Oramos a nuestro Dios Padre y buen Dios, está en los cielos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos concede de poder estar delante de su presencia una vez más para adorar, para glorificar y exaltar su nombre. Ruego, Señor, que dirija mi vida, que a través de su Espíritu ilumine mi mente y mi corazón, y que hoy su palabra pueda edificar nuestras vidas, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La muerte, resurrección y glorificación del Hijo es la garantía de la esperanza cristiana. Todos estos aspectos que hemos mencionado nos garantizan a nosotros, hermanos amados, que un día también nosotros, así como Cristo, hermanos, murió, pero al tercer día resucitó, Dios también tenemos una esperanza bienaventurada. En vano fuese el Evangelio si no tuviéramos la certeza de la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. No solamente la muerte, la resurrección y la glorificación del Hijo de Dios. Eso nos garantiza a nosotros, nos da la esperanza bienaventurada. Es una esperanza, hermanos, que no avergüenza. Y esto debe de animar nuestro corazón y debe de confortarnos al saber de que estamos en el Evangelio verdadero. Existen tantas religiones a nivel del mundo, tantas personas que profesan tener la verdad, pero sin embargo, nosotros tenemos la verdad, porque tenemos a Cristo Jesús, hemos creído a la palabra a través de la fe, hemos creído en nuestro amado Salvador Jesucristo. Y no solamente eso, hay evidencias, tanto históricas, de que nuestro amado Jesús, hermanos, murió, pero también resucitó, y sobre todo que fue glorificado y que hoy justamente está a la diestra del Padre, sentado, hermanos, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Este aspecto que hoy vemos, hermanos, acerca de la transfiguración, proveyó, hermanos, para los discípulos una seguridad maravillosa. ¿De qué estamos hablando aquí? Es una seguridad de que Cristo iba a regresar a establecer su reino. Esto garantizaba a los discípulos, hermanos, que Cristo Jesús no solamente estuvo con ellos haciendo milagros, cuando Él padeció y murió, hermanos, Él ascendió a los cielos, pero garantizaba que ellos, hermanos, iban a ver a Cristo Jesús cuando Él regresase. Es decir, fortalecía sus corazones, su fe eran fortalecidas porque tenían la certeza plena que nuestro amado Salvador iba a regresar a establecer, hermanos, su reino aquí en la tierra. Entonces, el enfoque de Jesús o del misterio de Jesús, hermanos, había dado quizás
un giro grande en torno cuando se iba acercando el tiempo de la crucifixión. Él mismo empezó a anunciar en Mateo capítulo 16, verso 21. Dice la Biblia que él dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, escuche, y resucitar al tercer día. Cuando todo esto estaba a punto de acontecer, al parecer, hermano, nuestro Salvador Jesucristo, él empezó a dar un giro totalmente grande en cuanto al ministerio de él. Él empezó a hablar de la crucifixión, empezó a hablar de los padecimientos, empezó a hablar de todo lo que él iba a sufrir por nuestra causa, por nuestros pecados, para poder saldar la deuda que habíamos heredado a nuestros padres. Hermanos, y qué bueno es esto, porque a nosotros hoy la transfiguración va a mostrar, hermanos amados, es más, mostraría una visión previa de la gloria a cada uno de nosotros, no solamente a los discípulos, de los cuales está hablando específicamente este capítulo 17, sino que también, hermanos amados, daba una certeza plena del regreso, una vez más, del reino que Jesús iba a establecer en su regreso aquí en la tierra. Hay muchos aspectos que podríamos tocar nosotros del establecimiento del reino de Jesús, pero hoy queremos centrarnos específicamente en la transfiguración, hermanos, que se llevó a cabo en este monte, mostrando así algo extraordinario a los discípulos, y sobre todo para poder confortar el corazón de ellos, porque sabían perfectamente bien que el tiempo del maestro estaba terminando aquí en la tierra, es decir, el ministerio de Cristo estaba llegando a su fin. Algo tenía que hacer Cristo para poder confortar el corazón de sus discípulos, para poder darles la certeza de que él se iba, pero que un día iba a regresar. Que, hermanos, su reino iba a ser establecido aquí en la tierra, cumpliendo así las promesas que nosotros, hermanos, hemos visto a la luz de la Escritura. Vamos a ver 3 puntos muy importantes hoy, y el primero de ellos es un propósito de exaltación. Un propósito de exaltación. Había un porqué. Nuestro amado Salvador Jesucristo tomó al grupo de los discípulos, a los cuales él tenía una cercanía muy, muy especial. Hermano, había un propósito por el cual él quería sentar esta verdad en el corazón de ellos, porque había algunas interrogantes en torno al tema de quién era Jesús. Por eso, hermano, esto no es una casualidad. Cuando Cristo, dice la Biblia, hermanos, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subieron al monte, dice la Biblia, habían, hermanos, cuando ellos estaban ahí, ustedes vieron ahí la lectura bíblica, que Pedro se sintió tan feliz de poder estar con el maestro, hermanos, y pudo ver a Moisés, a Elías, y pudo ver a Jesús, y de repente dice la Biblia, hermanos, que una nube los envolvió, una luz resplandeciente, y el verso 5 dice: mientras él aún hablaba, Pedro está hablando con Jesús, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Con esta voz de los cielos, hermanos, estaba cerrando cualquier duda, estaba totalmente quitándose cualquier interrogancia en torno a aquellos que estaban pensando que quién era Jesús, porque muchos de los saduceos, los fariseos, lo criticaban a Jesús y preguntaban: ¿quién es este? Es el hijo del carpintero. No creían que él era el Mesías, que él era el enviado del Señor. Mas sin embargo, Dios, hermanos, confirmó a nuestro amado Salvador en aquel monte, y sobre todo Cristo quería confortar el corazón de sus discípulos para que ellos pudieran tener la certeza que él era el enviado de los cielos. Él era el enviado, él era hermanos, el que iba a redimir al mundo de sus pecados, no solamente Israel, sino que también nosotros. Hoy esta palabra conforta nuestro corazón. Esta palabra nos llena de gozo y de alegría, porque él hoy, hermanos, nos da la certeza a través de su palabra. Esta voz no solamente es una voz de confirmación para los discípulos, sino que también para cada uno de nosotros, porque usted y yo debemos de oír a nuestro amado Salvador, debemos de oír a Cristo Jesús, debemos de escuchar su voz, porque él es el único, él es el enviado, él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario, él es, hermanos, el que Dios eligió para que pudiera venir a padecer aquí en la tierra, para poder padecer una vez más, valga la redundancia de palabra, por usted y por mí. Por eso nosotros, los que hemos creído
en este evangelio glorioso, debemos de, hermanos, aceptar con toda certeza la palabra y que nuestro corazón se llene de gozo y de alegría el saber de que estamos en el evangelio correcto, estamos en el evangelio que trae salvación y vida eterna. Y este es el evangelio que hoy predicamos. Aquellos que no conocen a Cristo, esta voz que se escuchó en esa nube, en medio de esa luz, hermanos, confirmó el corazón de los discípulos y pudo llenarles de certeza y confianza de que estaban frente al Hijo de Dios. Qué maravilloso es llegar a estos textos bíblicos que nos ayudan para que nosotros veamos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas y para que el amigo también pueda ver a Cristo como el Salvador de su vida. Tantas, hermanos, religiones que existen en el mundo y todas profesan tener la verdad, mas sin embargo están errados, están en mentira, están totalmente aislados de la verdad. Mas sin embargo usted y yo estamos en el evangelio verdadero, porque hay certeza de la voz de Dios que se escucha en medio de la nube, confirmando así el ministerio de Cristo y confirmando así que Él era el Hijo de Dios. Punto número 2. Jesús es el único mediador. Él es el único mediador. Antes se tenía que usar un carnero, un cordero, para poder presentarlo delante del sacerdote. El sumo sacerdote, hermano, tenía que sacrificarlo. Una vez al año venían con el cordero para poder presentarlo delante del sumo sacerdote, y de esa manera los pecados eran cubiertos. Sin embargo, Cristo Jesús es el cordero pascual. Él es el mediador de nuestros pecados, y hoy nuestros pecados no han sido cubiertos, nuestros pecados han sido quitados, han sido perdonados. Hermanos, qué poderosa es la palabra del Señor, como Dios nos enseña en la Escritura. Y veamos aquí nosotros en este punto número 2, hermanos, que dice que es Jesús el único mediador, el único mediador. En la montaña vemos a Moisés, el que Dios usó para establecer el antiguo pacto. Deuteronomio 18, 15 al 18 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dice Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Qué maravillosa profecía que Dios dio, hermanos, en el monte Sinaí, hablando con Moisés. Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Dios habló con Moisés cara a cara, y Dios expresó estas profecías, hermanos, tocante a nuestro amado Salvador Jesucristo, al Redentor, al profeta, el que iba a venir para poder librarnos, para poder ayudarnos, para poder darnos, hermanos amados, esa libertad en el Espíritu. Qué maravillosa en la palabra de nuestro Dios. También está Elías en el monte, el que denunció la infidelidad de Israel al pacto dado en el monte Sinaí. Es decir, en el monte de la transfiguración no solamente estaba Moisés, al cual Dios le había dado, hermanos, la ley, pero también el cual Dios habló con Moisés y le había dicho que él iba a levantar profeta igual que él de en medio de sus hermanos. En ese monte, en el monte, hermanos, de la transfiguración, se encontraba Elías, aquel que una vez en las profecías bíblicas, hermanos, en 1 Reyes 18, había denunciado la infidelidad de Israel al pacto dado en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en ese entonces Acab había vuelto el pueblo a adorar a los Baales y a la imagen de acera? Hemos visto esto también en otro tema. Dice la Biblia, hermanos, en el verso 18, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Era una conversación entre Acab y Elías. Hermanos, Acab le dijo a Elías: ¿por qué turbas a Israel? Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel,
sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Israel le había dado la espalda al pacto que había sido establecido en el monte Sinaí. Y esto es algo muy interesante que nosotros debemos de notar, que en el monte de la transfiguración estaban aquellos hombres propulsores que Dios había llamado para poder no solamente establecer el pacto con Moisés, sino también a Elías, que Dios levantó para poder, hermanos, confrontar a Israel porque ellos habían abandonado el pacto. El pacto que se había dado en el monte Sinaí. También Malaquías, hermanos, anunció el retorno del profeta Elías antes del día del Señor. Malaquías 4:6 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, dice la Biblia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que Dios había, hermanos, le había dado seguimiento a las profecías bíblicas. Es decir, todo estaba seteado, estaba profetizado para que Cristo Jesús apareciese en escena, para que Él pudiera ser confirmado en el monte de la transfiguración. Y Dios trajo como testigos, el Padre trajo como testigos a Moisés, a Elías, los cuales Él había usado para volver al pueblo de Israel al pacto del cual Él había establecido en el monte Sinaí, para que de alguna u otra forma, hermanos, esto ayudara a los discípulos a confortar el corazón de ellos y saber que las promesas de Dios eran fieles y verdaderas, y son fieles y verdaderas. Lucas también nos dice de lo que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Qué cumplimiento más poderoso de la Escritura. 9:31, Lucas 9:31, quienes aparecieron rodeados de la gloria hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto, hermanos, nos enseña a nosotros que Dios estaba dando cumplimiento a todas las profecías. Los interrogantes que había en torno a Cristo, hermanos, estaban ahí totalmente latentes. Es decir, la gente tenía interrogantes porque realmente no comprendían las Escrituras, porque habían errado en la interpretación correcta de la Biblia, no habían interpretado correctamente la Escritura. Pero nosotros vemos aquí, a la luz de la Biblia, todas las profecías bíblicas estaban, hermanos, cumplidas. Es decir, por eso Cristo, es decir, Dios Padre trajo a Moisés y Elías una vez más para poder confirmar estas profecías bíblicas y poder acentuar, hermanos, a los discípulos esta gran verdad de que Jesús era el Mesías que había sido prometido, incluso desde Génesis 3:15, desde que se profetizó, hermanos, acerca de la redención del hombre. Es maravillosa la Biblia, cómo nos llena nuestro corazón. Entonces, nosotros vemos aquí a la luz de la Biblia, hermanos, que Jesús es el mediador y un nuevo pacto. Nuestro amado Salvador Jesucristo, Hebreos 10:12-14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria al Padre de los cielos, que dio a nuestro amado Salvador Jesucristo, que dio al Cordero para que Él pudiese morir en la cruz del Calvario, para que Él inaugurara ese nuevo pacto, hermano, ese nuevo pacto en el cual usted y yo entrábamos, porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino del Espíritu, hermanos, los que hemos creído en el Señor. Por eso vemos aquí, hermanos, en esta porción bíblica que Elías y Moisés anunciaron de antemano la venida del Señor. Ellos habían anunciado literalmente, y los discípulos tenían que haber conocido esta profecía bíblica. Por eso el Señor, hermanos,
el Padre aparece en el monte de la transfiguración para confirmar el corazón de los discípulos y que ellos supiesen que se estaba dando cumplimiento a la profecía bíblica. Y no solamente eso, estaba, hermanos amados, con esto dando apertura a la inauguración del nuevo pacto que había hablado Jeremías 31:31. Lucas 24:27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, Cristo Jesús, hablando con aquellos dos hombres que iban de camino hacia Emaús, cuando, hermanos, iban desconsolados porque Cristo había sido crucificado y ellos no habían, sus ojos estaban velados y no habían conocido a Cristo, y solamente, hermanos, el Señor les iba escuchando la conversación de ellos, que estaban totalmente alejados de las profecías bíblicas. Pero el Señor, hermano, lleno de amor y misericordia, Él quería confortar el corazón de los discípulos, porque lo que decíamos nosotros en la verdad central, hermanos, la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús es la garantía de todo cristiano. Ellos tenían que ser confortados, sus corazones ser llenos, renovados, el saber de que estaban delante de nuestro amado Salvador Jesucristo. Lucas 24:45-46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y él les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Jesús había venido a cumplir todas las promesas del Padre. Esto debe de llenar nuestro corazón, hermanos, de certeza, de volvernos cristianos firmes, de que hemos visto a la luz de la palabra el cumplimiento de las profecías bíblicas, y todo esto no solamente a nosotros como cristianos, sino que a los discípulos. Esto llenó el corazón de ellos de fuerza, de fe, de esperanza, de convicción, del saber de que Cristo, hermanos, era el enviado de Dios el Padre, el que iba a morir, porque a este entonces, como vemos aquí, estaban en la transfiguración, estaban delante del Padre en aquel monte, la gran nube, la luz los envolvió, hermanos. Esto tuvo que llenar de gozo y alegría a Pablo, a Jacobo y a Juan, y tuvo que haber confortado el corazón el saber que él ya estaba anunciando que iba a padecer en Jerusalén, hermanos, sobre los sacerdotes y aquellos hombres lo iban a capturar para poder, verdad, injuriarlo y hacerle tantas cosas que encontramos en la palabra. Jesús vino a cumplir estas profecías, todas estas promesas. Hermanos, tenemos a un Cristo que pagó el precio en la cruz del Calvario. Tenemos un Cristo que no negó entregarse su cuerpo, no negó darse todo. Él manifestó todo lo que tenía que hacer para poder rescatarnos a nosotros. Y esto debe de llenarnos de gozo y de alegría a cada uno de nosotros. Hermanos, punto número 3, para ir concluyendo. Esto fue un anticipo de la gloria venidera. La transfiguración fue un anticipo de la gloria venidera. Los dos grandes temas de la profecía bíblica son la primera venida de Jesús en humildad. ¿Se acuerdan ustedes? Hermano, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se humilló, Él fue ultrajado, Él fue maltratado, Él anduvo, hermanos, caminando, sus pies se llenaron de polvo, Él tuvo sed, Él estuvo, hermano, esto fue un acto de humildad porque Él era Dios, Él era Dios, 100% Dios. Él, hermanos, no tuvo que haber padecido, pero se manifiestan estos dos grandes temas en toda la profecía bíblica. Esta primera venida en humildad de Jesús, y la segunda es en gloria y vestido de luz. Vestido de luz. Todos también, nosotros los que hemos sido alcanzados a través de la fe, un día usted y yo seremos transformados. Un día, hermanos, valdrá la pena. Usted y yo nos acordaremos y diremos: valió la pena luchar contra la carne, luchar contra el pecado. Valió la pena abstenerme de aquellas cosas que me separaban de Dios. Un día usted y yo seremos transformados.
Un día este cuerpo corruptible será transformado en incorruptible. Un día, hermanos, seremos arrebatados, sea que Él nos llame a su presencia, o sea que Él venga a levantar a su iglesia. Un día este cuerpo, hermanos, que se corrompe, que se envejece cada día que pasa, un día seremos transformados. Filipenses 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos amados, esto debe llenar nuestro corazón de gozo y alegría. Este cuerpo aquejoso, este cuerpo lleno de pecado que heredamos de nuestros padres, que cada día que pasa nos vamos envejeciendo más, hermanos, que vamos, se va totalmente transformando, porque este cuerpo, hermanos, un día quedará en esta tierra. Un día, hermanos, este cuerpo dejará de existir, pero quiero decirte que hay una esperanza para usted y para mí. Un día seremos transformados, dice la Biblia, y tendremos la dicha y la bendición que tuvo Pedro con Juan y Jacob, que tuvo Elías y Moisés. Un día estaremos delante de nuestro amado Salvador Jesucristo. Un día podremos verle a Él cara a cara, tal como Él es. Un día podremos postrarnos delante de Él para adorar y para glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Un día ese precio que Él pagó tendrá su recompensa para usted y para mí. Aunque hoy quizás seamos vituperados, aunque hoy quizás usted y yo seamos señalados, suframos en esta vida porque nos abnegamos, porque vivimos una vida alejada de todo lo que el mundo ofrece. Hermanos, un día este cuerpo dejará esta tierra de pecado y seremos transformados para vivir delante de nuestro amado Salvador Jesucristo. Concluimos. La transfiguración nos debe llenar de gozo, ya que en ella llevamos nuestra redención prometida y cumplida, y anticipamos nuestra gloria futura junto a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Unidos a Él por medio de la fe, nosotros también somos hijos de Dios, en quienes el Padre se complace. Hermano, yo quiero animarte, hermano supervisor, hermano líder, asistente, anfitrión, hermano que luchas continuamente, que andas en el campo de batalla todos los días. Hoy quiero animarte, hoy en esta noche, para que tome fuerza en el Señor, para que tome valor en el Señor, para que tengas en cuenta que un día seremos transformados. Esto de la transfiguración nos ayuda a comprender a nosotros, hermano, y nos llena de gozo y alegría, porque nuestra vida también un día será redimida. Esta redención prometida un día la veremos cumplida en nosotros, hermanos. Esta transfiguración nos anticipa a usted y a mí esa gloria futura, hermanos. No solamente, verdad, que vamos a ser transformados, sino que junto a nuestro amado Salvador Jesucristo, por lo que tanto luchamos en esta tierra, un día se ha de cumplir. Un día estaremos delante de nuestro amado Salvador Jesucristo, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy queremos invitar a los amigos también para que vengan a Cristo Jesús y lo reciban como su único y suficiente Salvador, porque solamente así tendrán la esperanza de que un día también ellos sean transformados y puedan también ver a Jesús adorándole y glorificándole por toda la eternidad. Oramos a nuestro Dios Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta fuerza a través de tu palabra, por mostrarnos, Señor, esta gloria futura a través de la transfiguración. Te doy gracias, Dios mío, por anticipar no solamente a los discípulos, sino que también a nosotros nos ayudas a comprender el fin de este evangelio glorioso. Esta carne un día quedará aquí en la tierra, pero nosotros seremos transformados como la palabra lo dice, Señor. Este cuerpo corruptible se transformará en incorruptible y veremos a nuestro amado Salvador Jesucristo
la cara tal y como Él es. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hermanos, qué bueno es nuestro Dios. El Señor nos habla hoy a través de su palabra y nos muestra esta, hermanos, nos anticipa esta transfiguración. No solamente a los discípulos sirvió de poder confortar sus corazones, también a nosotros nos conforta, porque todo un día se acabará aquí en la tierra, pero nosotros, la esperanza es que seremos transformados y le veremos cara a cara tal como Él es. Quiero animarlos hoy a seguir luchando, a seguir peleando la buena batalla de la fe y sobre todo a mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te animo, hermano, en esta noche a que te suscribas al canal, a que comentes, a que le des un like y comparte el video para que muchas personas puedan llegar también, hermanos, a escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarles también a todos los hermanos que están en el área metropolitana a poder compartir este video para que sea de mucha bendición para otros hermanos. No me queda más que decirles que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerden, hermanos, Cristo viene pronto. Bendiciones en esta noche. Adelante, hermanos. Bendiciones.